Evaluación. Correcto, estamos bien. Gabriela, ¿estamos bien ahí? Bien, ¿quién va a dar lectura a la parte de evaluación? Jenny, ¿nos va a colaborar usted? ¿O Buenos días, licenciado. Fabiana? Está bien. Unos Ya, minutos, por favor, es que recién me enviaron el enlace. ya no hay problema. 387 estamos. Sí, licenciado. Gracias. Evaluación. Es un procedimiento contable aplicado para cuantificar y asignar valores o importes en términos de unidades monetarias, destinado a apropiar, reconocer cuantas a una determinada fecha y bajo determinadas condiciones y ser incluidas en estados financieros. Para efectuar una razonable evaluación es necesario seleccionar un método o base particular de evaluación y aplicar de manera uniforme. En estados financieros se emplean diferentes bases de evaluación con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Para efectuar la función de empresas en términos generales puede aplicarse valor en libros, valor por grado de realización. Valor en libros. Es el equivalente en términos de unidades monetarias que corresponde a cada una de las cuentas en registro de mayor, que forman parte y se presentan en estados financieros. Al aplicar estos valores en procesos de fusión, condiciona mantener o respetar los valores en términos de unidades monetarias presentados en estados financieros de una empresa a una determinada fecha. Valor por grado de realización. Es el equivalente en términos de unidades monetarias que corresponde a determinadas cuentas que forman parte y se presentan en estados financieros, sujetas al análisis del grado de realización de estas. Valor de realización. Los activos se contabilizan por el importe de efectivo y equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidos el momento presente, por venta no forzada de los mismos. Los pasivos se contabilizan por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin descontar de efectivo u otros equivalentes al efectivo que se espera pueden cancelar deudas en el curso normal de la operación. Al obtener estos valores y compararlos con los presentados en estados financieros pueden originar diferencias en términos de unidades monetarias, que necesariamente deben ser apropiadas en la cuenta diferencias por valuación, originando aumento o disminución en el patrimonio de una empresa sujeta a tal valoración. Realización. Es la capacidad o grado de convertibilidad en efecto de libre e inmediata disponibilidad que poseen las cuentas que forman parte y se presentan en balance general de una empresa a una determinada fecha. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. No hay por qué. A diferencia de lo que hemos comentado de la evaluación, cuando revisábamos temáticas relacionadas con transformación, dijimos que es muy recomendable en el proceso de transformación trabajar al valor en línea. Primero, porque normalmente se quedan todos los inversionistas. Segundo, porque sigue siendo la misma empresa y se está cambiando solo y únicamente su organización jurídica. Por tanto, no es recomendable aplicar ningún otro método. En cambio, acá en la fusión, no estamos hablando de una sola empresa, como en el caso de la transformación. Estamos hablando de dos, o pueden ser más, tres empresas. Y se entiende así aquellas personas jurídicas legalmente constituidas con características cada una de ellas propia y diferente entre las mismas. Razón por la cual
Querer trabajar con un proceso al valor en libros en cuanto a la evaluación es aceptable. Por supuesto que sí, es aceptable. No hay ningún inconveniente de que se trabaje al valor en libros. Pero al igual que en la fusión, perdón, que en la transformación diremos, es recomendable, es recomendable que la fusión se trabaje por grado de realización de las partes. En ese entendido, cuando hablamos de esta evaluación, pues estamos repitiendo lo que habíamos comentado en transformación como un procedimiento contable, por supuesto. Y este procedimiento contable orientado a poder asignar, ¿ya? O si gusta, a poder cuantificar valores en términos de unidades monetarias correspondientes a una determinada cuenta, o si gustan, correspondientes a una partida contable y por supuesto a una determinada fecha. Novedad no tenemos al respecto. Habíamos comentado también que existen diferentes metodologías de evaluación, como nosotros hemos venido estudiando en inventarios, ejemplo, ¿no? Trabajar últimas entradas, primeras entradas, primeras salidas, costo promedio ponderado, valores corrientes. Sí, sí. Entonces vamos utilizando en la preparación de estados financieros diferentes metodologías de evaluación. En este caso, que estamos hablando de una fusión, pues nuevamente se presentan estas dos metodologías, al valor en libros y por grado de realización. En ese entendido, al valor en libros, pues no necesitamos efectuar mayor comentario. Rápidamente diremos que los valores en términos de unidades monetarias presentados en estados financieros se los respeta, se los mantiene. Y son el punto de referencia para que se pueda realizar el proceso de transformación. En la fusión también puede aplicarse aquello, pero como ya son dos o más empresas y diferentes entre sí, es mejor trabajar, no estoy diciendo tiene que ser, es mejor trabajar con esta otra metodología de evaluación por grado de realización. Y esto del grado de realización que implica que también es el equivalente en términos de unidades monetarias, ¿ya? Que corresponden o se aplican a los activos de una empresa, o podemos decir el equivalente en efectivo o equivalentes de efectivo que se podrían haber obtenido en el momento presente, ahora, por una venta, en el caso de los activos. Y en el caso de los pasivos, por supuesto, por sus valores que correspondan al momento de honrarse los mismos, al momento de ser cancelados. Ahora, ahí le aumentamos este otro concepto que ya lo conocemos, por supuesto, realización como la capacidad o grado de convertibilidad que tienen las partidas contables de volverse efectivo, efectivo de libre e inmediata realización. Es cierto, no todas las partidas contables, no todas las cuentas tienen el mismo grado de realización. No. Algunas partidas tienen un mayor grado de realización y otras obviamente un menor grado de realización. Por eso es que ustedes han podido apreciar que cuando preparamos y presentamos balance, ¿qué les llama la atención? ¿Me pueden decir?
¿Les llama la atención algo en el balance? ¿Por qué siempre es así, 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 así? ¿Se han preguntado ustedes por qué siempre en el balance presentamos Caja, Banco La Paz, Banco Santa Cruz, Caja Chica? ¿Se han preguntado ustedes por qué empezamos así? Don Adolfo nos puede colaborar. ¿Está don Adolfo? Sí, licenciado. ¿Nos podría colaborar en esta pequeña parte? ¿Por qué siempre en balance empezamos con Caja, Banco La Paz, Banco Santa Cruz? Licenciado, será porque empezamos exponiendo primero, digamos, los recursos más líquidos o más disponibles de una empresa, licenciado. Ya, estamos bien, mi estimado Adolfo. Continúe. Y bueno, así empieza y luego empieza, o sea, continúa, ¿no? Con lo que es un poco más difícil de disponer, ¿no? Que viene siendo, digamos, depósitos a plazo fijo o cuentas por cobrar. Eh, Luego también expresa, ¿no? Del que es, requiere un tiempo para volverlo líquido, que sería bienes de uso, licenciado. Ya, tenemos la idea, mi estimado Adolfo, y eso me parece bien. En ese entendido, normalmente nosotros presentamos las disponibilidades, seguidamente presentamos las cuentas por cobrar, a continuación presentamos inventario, seguidamente las inversiones, presentamos también pagos anticipados, cargos diferidos, bienes de uso, intangible. Y eso responde a lo que dijo don Adolfo, una especie de pirámide. En la parte superior tenemos las cuentas con el mayor grado de convertibilidad. Y por eso es que inicialmente presentamos el efectivo, o lo que conocemos como disponibilidades, o disponible, Caja, Banco La Paz, Banco Santa Cruz. Seguidamente, en un menor grado de convertibilidad, tenemos las cuentas por cobrar. Seguidamente, los inventarios, pagos anticipados, los bienes de uso, intangible, etcétera. Entonces responde a aquello. Y en el pasivo, obviamente, presentamos en función a la importancia de los acreedores y los tiempos o fechas y al mismo tiempo periodos de vencimiento. De esa manera presentamos las obligaciones tributarias, obligaciones laborales, obligaciones comerciales. Muy bien. Entonces, sí, tomamos en consideración el grado de realización, la capacidad que poseen las partidas contables de convertirse, volverse efectivo de libre e inmediata disponibilidad. Por supuesto, y voy a ser reiterativo, habrán partidas contables que tienen un mayor grado de realización y otras que tienen un menor grado de realización. Entonces, esta metodología de evaluación se centra en aquello
se centra en aquello, ¿ah? De establecer ese grado de realización. Muy bien. ¿Preguntas? Licenciado, hablando ya sobre esa pirámide de activo, pasivo, patrimonio, ¿por qué el patrimonio lo encontraríamos en la parte de abajo y no al principio? Ya, porque esto responde a una relación causa-efecto. Responde esto a la teoría de los opuestos, ¿ya? Responde necesariamente a ese axioma, no hay deudor sin acreedor, y por supuesto que tiene que existir una relación de igualdad. Muy bien. Y en ese entendido tenemos que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Perfecto, nada novedoso, sabemos aquello. El pasivo, una fuente de financiamiento externa, y el patrimonio, una fuente de financiamiento interna. Interna porque es de la empresa, inicialmente a través de los propietarios, llámense socios o llámense accionistas. Entonces, de esa manera presentamos el patrimonio debajo del pasivo, porque su realización es mucho mayor, ya sea al pasivo de corto plazo o al pasivo de largo plazo. Tiene una realización mucho mayor. Ahora que obviamente el pasivo como el patrimonio son fuentes de financiamiento, sí, en ambos casos. Reitero, el pasivo una fuente de financiamiento externa y el patrimonio una fuente de financiamiento interno. Entonces, su realización sobrepasa la vigencia de cualquier pasivo, de cualquier pasivo. Por eso es que primero presentamos el pasivo y seguidamente el tercer gran componente, que es el patrimonio. ¿Estamos? ¿Necesitamos algo más, mi estimada Jenny? No, licenciado. Bienvenidas son las preguntas. Está bien. Gracias, licenciado, le entendí. Ya. En otras palabras, los propietarios de una empresa, llámense socios o accionistas, son acreedores de la empresa. En el fondo son acreedores de la empresa. Y que se les va a pagar, se les va a efectivizar, se les va a devolver sus aportes de capitales en un periodo de tiempo larguísimo. Es la pura verdad. Entonces, por eso es que normalmente presentamos bajo esa condicionante que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Muy bien. Entonces, conviene en estos casos trabajar por el grado de realización, ¿ya? Entonces implica que todas y cada una de las partidas contables expuestas en estados financieros, particularmente en balance general, estén sujetas a este análisis, a un análisis inherente al grado de realización. Ejemplo, tenemos cuentas por cobrar. Una cuenta por cobrar de 100,000 bolivianos. Y tal vez el cliente, y es un cliente en mora, y decimos que un cliente es moroso a las 24 horas de haberse cumplido su plazo de vencimiento. Ayer debió pagar ese cliente, no pagó. Hoy ya se lo considera moroso, ya es moroso. Que alguien me diga, pero es apenas un día, pero moroso, ha incumplido el acuerdo preestablecido de cancelar el día de ayer su compromiso. Y de ahí que
podremos tener clientes con una mora de un día, 10 días, 30 días, 60 días, 90 días, etcétera. Eso hemos trabajado en la materia de contabilidad intermedia, en el tema cuentas por cobrar, cuando hemos revisado la previsión para cuentas incobrables, y hablamos del promedio de incobrabilidad, hablamos de la antigüedad de saldos de las partidas contables, antigüedad de 30 días, 40, 50, 60, 70, y en la manera que el tiempo de mora era mayor, entonces la previsión que constituimos es mayor. Y alguien me dirá, ¿por qué esa relación? Simple y llanamente por lo siguiente. En la medida que una persona no efectivice su compromiso y transcurra el tiempo, y en la medida que el transcurso de ese tiempo sea mayor, las posibilidades de cobro son menores. Porque si la persona tiene toda la predisposición de cancelar y posee los recursos necesarios, va y cancela. Pero si no se apersona por la empresa, quiere decir que no posee los recursos o decididamente no quiere cumplir con su compromiso. Es bajo esa consideración tener unas cuentas por cobrar con antigüedad de 90, 80, 40, 30 días, no van a ser similares a tener cuentas por cobrar vigentes con 0 tiempo de mora. Entonces, el grado de realización de un cliente que cancela oportunamente en la empresa en las fechas establecidas, por supuesto que su grado de realización es altísimo. En cambio, de aquellos clientes que tienen ya una mora de 30, 90, 120 días, 180 días, quiere decir que su realización es en un grado menor. Correcto. Imagínense, hicimos solamente esto en función a lo que representa las cuentas por cobrar. Y de esa manera realizamos un análisis también para cuentas por pagar. Por supuesto que sí. Y si eso acontece con las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, también pues veremos el grado de realización de los inventarios. Alguien dirá, pero los inventarios normalmente se los venden casi de manera inmediata. Sí, pero si uno ingresa a los almacenes de una empresa también, puede encontrarse con productos que no tienen movimiento desde hace 4 o 8 meses, ¿correcto? Entonces son productos de lentísimo movimiento. Y en la medida en que el inventario permanezca por un tiempo mayor en almacenes de la empresa, su grado de realización es menor. Entonces, sí, acontece también eso con los inventarios. Y también podemos ver esto con los bienes de uso. Sí. Entonces, de esa manera es que cuando se está realizando este procedimiento de fusión, es recomendable trabajar por el grado de realización. Decimos que la fusión es un procedimiento. Procedimiento, ¿por qué? Porque implica fases o partes que necesariamente deben cumplir. Ya sea una fusión por integración, sea una fusión por absorción o incorporación, no hay ningún inconveniente. Igual se tiene que cumplir con las fases establecidas para que se lleve a cabo este proceso. Tenemos acá un ordenamiento de este procedimiento. Por favor, mi estimada Jenny. Estoy bien, licenciado. ¿Leo todo lo que es procedimiento o directamente Este me voy a la fuente? procedimiento, por favor. Ah, ya. Procedimiento.
Las fases inherentes al proceso de fusión de empresas por integración y por absorción o incorporación en su inicio tienen similitudes, posteriormente varía, razón por la cual seguidamente se presenta el procedimiento similar y las variaciones al desarrollar cada caso. 1. Preparar estados financieros a la fecha de fusión o incorporación. 2. Registrar el cierre de las cuentas de resultados, costo, gasto de ingresos contra la cuenta pérdidas y ganancias en la forma normal. 3.a. Incorporar ajustes emergentes de aplicarse valores por grado de realización apropiado la cuenta, diferencias por evaluación, partida contable que forma parte del balance general, grupo patrimonio, subgrupo otras cuentas de patrimonio, pudiendo presentar saldo deudor o acreedor. Es decir, saldo acreedor, se interpreta que el proceso de evaluación fue favorable y aumenta el patrimonio. Saldo deudor, se interpreta que el proceso de evaluación fue desfavorable y disminuye el patrimonio. 3.b. De aplicarse valor en libros, no se requiere incorporar ningún ajuste. Preparar balance general con saldos emergente de la nueva evaluación si aplicaron el numeral 3.a. A partir de esta fase varía el procedimiento. Se describe y aplica en cada uno de ellos. Bien, gracias, mi estimada Jenny. No hay por qué. Entonces, procedimientos, reitero, porque son fases o partes que se las debe cumplir. Gran parte de estas fases son similares en un proceso de fusión por integración o por absorción. En ese entendido, pues estamos viendo de que, al igual que en el caso de la transformación, se deban preparar estados financieros con fecha de corte para realizar la fusión. Ahora, la segunda fase, similar, proceder al cierre de las cuentas de costo, gasto e ingreso de la manera en la que estamos acostumbrados a trabajar. No hay mayor. Por tanto, eso es similar al proceso de transformación común. Acá sí tenemos una situación diferente. Es que si aplicamos el valor por grado de realización, implica que las partidas contables estarán sujetas a un análisis. Y al realizar ese análisis, pues se podrán encontrar diferencias. Diferencias entre lo que representa el valor encontrado al aplicar este análisis respecto al valor en línea. Entonces, esas diferencias necesariamente se las tienen que contar. Entonces, se contabilizan esas diferencias en la cuenta que lleva por título diferencias por valuación. Y esta cuenta, diferencias por valuación, es cuenta de balance, ¿cierto? Es cuenta del grupo patrimonio, ¿sí? Del subgrupo otras cuentas de patrimonio. Claro, no podemos trabajar contra resultados del ejercicio. ¿Por qué? Porque están cerradas las cuentas de costo, están cerradas las cuentas de gasto, están cerradas las cuentas de ingreso. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente las cuentas de balance. Por tanto, reitero, al estar cerradas las cuentas de resultados, solamente nos queda valor. Y las variaciones que se vayan a suscitar del valor en libros respecto de los valores emergentes de este análisis por grado de realización deben ser contabilizados en la cuenta diferencias por valuación. O el título de partida contable que vean que sea tal vez más representativo ese título. Tal vez podrán decir ajustes por fusión. Sí, no hay ningún. El título de la partida contable, si vale el término, recae en un segundo plano en cuanto al orden de importancia. Lo importante acá es
que esta cuenta sea de balance, pertenezca al grupo patrimonio y en particular al subgrupo otras cuentas. Bajo esa condicionante de que podamos encontrar diferencias favorables como diferencias desfavorables para la empresa, y al contabilizar todas estas diferencias en esta cuenta, diferencias por evaluación, implica que esta partida contable en algunos casos cargaremos, en otros abonaremos. Entonces, ¿qué implica aquello? Que debe presentar un saldo final. Y ese saldo final puede ser deudor o ese saldo final puede ser acreedor. De ser un saldo deudor, pues interpretaríamos como un resultado desfavorable. Y el saldo de esta partida contable, su saldo en términos de unidades monetarias, irá a disminuir el pago. Más por el contrario, si esta partida contable presenta un saldo acreedor, interpretaremos como un resultado favorable para la empresa. Y eso implica que el patrimonio, en vez de disminuir, aumentará. Entonces, esos son uno de los dos efectos que se puede generar al aplicar este análisis y generar diferencias de los valores en libros con el procedimiento de la evaluación al grado de realización. Una vez que se ha terminado aquello, incorporado los asientos de ajuste, establecido el saldo de la cuenta diferencias por evaluación, se deberá preparar un balance. Ya no están los resultados, ya no está la evolución, ya no está simplemente un balance que incluya todos estos ajustes. Y, por supuesto, se exponga a la cuenta diferencias por evaluación en su resultado final. Una vez que se ha concluido aquello, ya debemos identificar si la fusión es por integración, si la fusión es por absorción o también por compra y venta. No tenemos esa posibilidad ahí de realizar eso. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, reitero, esta parte inicial, hasta el numeral 5, es aplicable sea a una fusión por integración, a una fusión por absorción o incorporación. Y también se da a una compra y venta de una empresa. Muy bien. Mi estimada Jenny nos colabora con esta fusión por integración. Está bien, licenciado. Fusión por integración. Para esta clase de fusión, normalmente debe seguirse el siguiente procedimiento. 1. Aplicar procedimiento 1 a 5 del numeral 9. 2. Preparar balance general a la fecha de fusión, incluyendo saldos emergentes de la nueva valoración. 3. Registrar el cierre de cuentas de balance apropiando como contracuenta la razón social o denominación de la nueva sociedad comercial, separadamente para cuentas de activo, pasivo y patrimonio en cada empresa a fusionarse. 4. Cuantificar el total de aportes de capital a ser requeridos en la nueva sociedad comercial de acuerdo a sus características. 5. Tomar el valor del patrimonio de cada empresa como base para cuantificar los aportes de cada socio o accionista. 6. Aplicar acuerdos establecidos para la fusión respecto de los aportes adicionales de capital, su forma de cobertura por cada empresa y socio o accionista. 7. Preparar balance de apertura para la nueva sociedad comercial de acuerdo a sus características. 8.
preparar registros de apertura. Ahí vemos un puntito y dice, además, debe cumplirse con norma legal que tipifica requisitos inherentes a la fusión realizada. Debido a la existencia de dos procedimientos aplicables a la fusión por integración, seguidamente se demuestra aplicando valores corrientes en función al grado de realización de las partidas y acuerdos establecidos. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Está bien, está bien. Entonces, acá, a pesar que le daremos lectura a la absorción más para que podamos simultáneamente hacer las comparaciones y diferencias. Adelante, por favor. Fusión por absorción o incorporación. Para esta clase de fusión, normalmente debe seguirse el siguiente procedimiento. Empresa incorporada. 1. Aplicar procedimiento 1 a 5 del numeral 9. 2. Preparar balance general a la fecha de incorporación o absorción. Los saldos emergentes de la nueva valoración. 3. Registrar el cierre de las cuentas de balance, apropiando como contracuenta la razón social o denominación seguida de la palabra incorporadora de la sociedad comercial que incorpora o absorbe a la o las empresas separadamente para cuentas de activo, pasivo y patrimonio en cada empresa a incorporada o absorbida. 4. Registrar ajustes a partidas de balance involucradas en la operación en base a información emergente de aplicar valores razonables, corriente o de reposición, en la cuenta de ajustes por valuación o ajustes por incorporación. 5. Preparar nuevo balance que incluya ajustes. 6. Registrar el cierre de cuentas de balance, apropiando como cuenta de cierre la razón social o denominación de la sociedad incorporadora separadamente para cuentas de activo, pasivo, patrimonio. 7. Cuantificar el total de aportes de capital a ser registrados en la incorporadora. 8. Proceder al cierre de registros obtenidos para anular su personalidad jurídica. Empresa incorporadora. Registrar los nuevos aportes de capital de la incorporadora según corresponde. Bien, gracias, mi estimada Jenny. En acá hay dos situaciones, ¿no? Una cosa es la fusión por integración, ¿no? Dos o más empresas se fusionan, se unen, se conjuncionan para dar origen a una tercera diferente de ella. O sea, esa es la fusión por integración. Por supuesto que las empresas al momento de fusionarse se disuelven, pero no se liquidan. Mantienen su personería jurídica. Siguen siendo sujetos de derecho. Y alguien dirá, y la nueva empresa es la que reúne a esto. Es la que adquiere los derechos y, por supuesto, también las obligaciones. En cambio, en la incorporación tenemos que partir de aquello, de que existe una empresa financieramente fuerte que no tiene alteración en su estructura y organización jurídica. Y una empresa o empresas financieramente menores son incorporadas, son absorbidas. Eso implica la cesación de actividades de esta empresa como tal, la pérdida de su personería jurídica de la empresa. Entonces, de esa manera es que se mantiene la incorporadora y existe pérdida de personería jurídica en la incorporada o las incorporadas. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, bajo esa condicionante, cuando es incorporada la empresa, los socios, los propietarios, los inversionistas de la incorporada, se convierten simple y únicamente en socios o simplemente accionistas de la incorporadora. No varía, no altera su
con formación jurídica. Lo más que hará tal vez es un aumento de capital. Entonces, por tanto, este procedimiento tiene que responder a esas dos diferencias que se dan. Ahora que, por supuesto, en ambos casos el patrimonio viene a ser el punto de referencia para efectos de cuantificar los aportes de capitales de los socios, más acuerdos de aportes adicionales que se hayan podido dar o hayan podido imponerles para la fusión. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, en el caso de la fusión por absorción, se va a emplear como cuenta de cierre el título de esta partida en función a la razón social de la empresa incorporadora, con esa palabra, ¿no? Incorporador. Y de esa manera se procederá a cierre de las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio y preparar el balance para la nueva sociedad en el caso de fusión por integración. Y para la absorción simplemente un asiento en la incorporadora. ¿Para qué? Para incorporar recursos activos, subrogarse pasivos, las deudas, por supuesto, y generar una emisión de acciones en el caso de que sea una sociedad anónima o adjudicación de un determinado número de cuotas de capital si fuese una sociedad de responsabilidad. Acá tenemos planteado un ejercicio. Inicialmente tenemos fusión por integración y fusión por integración, fusión por incorporación o absorción. Alguien dirá, pero en este caso tenemos solamente balance general de Almacenes La Estrella, la nueva sociedad colectiva. Sí, porque se presupone que se ha preparado balance general, estado de resultados, estado de evolución, estado de flujo, notas a los estados financieros, cierto, pero para nosotros lo que nos interesa particularmente es balance. Muy bien, ¿preguntas? Perfecto. No hay preguntas. Más o menos, concluyendo, utilizaremos estos minutitos. Y estaríamos en condiciones de preparar nuestra segunda evaluación. Habíamos conversado de eso al respecto. Y podríamos hacer tal vez en el plazo de una semana, 15 días. Veremos la posibilidad de que pueda ser virtual o pueda ser presencial. Esto va a estar en función a la escalada de contagios que se están dando del COVID. Entonces, si eso se mantiene, vamos a retrasar la prueba, no hay ningún inconveniente. Postergamos, si no va a ser el 14, va a ser el 23 o 30 de agosto y hacemos nuestra prueba tranquilamente. Y si se puede hacer de manera presencial, ha disminuido ostensiblemente el grado de contagios, hacemos de manera, no se preocupen. Pero si la situación no varía, entonces tendremos que hacer una prueba de carácter virtual. Pero cualquiera sea la situación, yo me voy a reunir con el director de la carrera y por supuesto les comunicaré de manera oportuna. ¿Estamos bien? Sí, está bien, licenciado. Ya, perfecto. Quedaremos ahí, señoritas jóvenes,
nos encontramos el día miércoles para ingresar al marco práctico. Hasta nuestra siguiente sesión, que les vaya bien. Disculpe, licenciado, antes ¿Sí? que se vaya, disculpe, los temas, ¿desde qué tema hasta qué tema más o menos estaríamos dando? Porque terminamos Hemos dado hasta SRL, no, hasta colectivas. No, Sociedad de Responsabilidad Limitada, parte 3, tema 6. En colectivas, No, tendríamos colectivas, tendríamos anónimas, tendríamos transformación, mínimamente. está Pero transformado. nos ponemos de acuerdo para la prueba. No se preocupen de eso, señoritas. Yo les diré qué temas y de esa manera se efectuará la evaluación. ¿Estamos bien? Está bien, licenciado, gracias. Ya. Muy bien, señoritas jóvenes. Hasta nuestra siguiente sesión. Que les vaya bien. Hasta luego, licenciado.